Para el que no haya leído el título, pues hoy nos vamos a dedicar a hablar de las subidas de precios en los cómics. Sí, ¿Qué leches está pasando con todo esto? Yo creo que es más que evidente que, joder, o sea, es clarísimo las subidas de precios que está habiendo. Yo echo mucho de menos, tío, aquella época en la que ibas a comprar cómics y te llevabas una grapita por 1,95. Era como, oh, mira, mi grapita. Y ahora es como, uf. Yo, de hecho, tú lo sabes muy bien, yo llevo sin comprar ya grapas bueno, en general, de cómics en España, muchísimo tiempo. O sea, a no ser que sea de cosas así muy específicas porque haya pillado de que quiero una colección en concreto o un pack o alguna cosa así, o cosas antiguas que me he encontrado en alguna convención o algo. Yo ya lo que es ir a mes a la tienda por grapas, yo ya paso. O sea, yo lo que sí que pillo es, pues bueno, las colecciones que sigo en inglés, sobre todo Spider-Man, y ya está. Pero lo que es aquí en España ya no sigo ninguna y simplemente estoy con los tomos. O sea, al fin y al sí, cabo me parece que sobre todo lo que es la grapa se ha visto muy afectada por toda esta subida. O sea, es sí. una locura. Sí, porque además es que ya no es solo el tema de los precios y tal, porque bueno, me puede decir, sí, es que pues los precios se han ajustado en los últimos años a la enorme inflación que ha habido en respuesta a el excesivo, joder, que no me sale la palabra. Ah, Excesivo. sí, ya sé que es excesivo, pero digo, a la gran cantidad de billetes que se imprimieron en pandemia en un montón de países para paliar la situación de vulnerabilidad económica que se estaba viviendo, pues bueno, eso hizo que la inflación se descontrolara en los últimos años, que ahora más o menos está controlada, pero vamos que no sé exactamente cómo va, pero que vamos, que normalmente para que alguien que no tenga mucha idea de economía y demás, normalmente se imprimen billetes y los gobiernos intentan que la inflación, que es explicado de forma rápida, el valor que pierde el dinero con el paso del tiempo, que cada año solo sea del 2%. Pues bueno, en los últimos años, con el tema de la pandemia y demás, y de que todos los gobiernos imprimieron billetes de más para paliar la situación de crisis que se estaba viviendo, pues o sea, se disparó eso a un 4, 5, 6%, o sea, era una locura y pues bueno, tuvieron que hacer una serie de medidas, pues bueno, que eso hizo que subieran los precios ya no solo en tema cómics, sino en otras industrias. Al final es algo general, pero bueno, eso desde la pandemia para acá. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos aquí a hablar no solo de esto, porque al final pues esto es algo inevitable, sino venimos a hablar de que ya no desde la pandemia, sino desde antes hay una subida generalizada de los precios en materia de los cómics. Yo de hecho pongo mi caso personal, como bien has puesto tú, el que yo empecé a leer cómics mensuales, los conocidos como grapas, para quien no lo sepáis, en 2016, que vamos, básicamente es el cómic americano de toda la vida, que tiene 24 páginas, es un cómic finito, porque se publica normalmente mes a mes, por eso se le llaman grapa o cómics mensuales. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo empezar a leer estos cómics y que en 2016, 2017, 2018 los cómics de 24 páginas valían 1,95. O sea, y los cómics a lo mejor un poquito más grandes, como podía ser Spider-Man, que ya no era en formato grapa, sino era en formato tapa blanda. Estuvo durante mucho tiempo así, que pues valía un poquito más caro y tenía en vez de 24 páginas a lo mejor 48 o 64 páginas, pues rondaba los 4 euritos, 5 euritos, o sea, al menos en el caso de Spider-Man, de la colección principal de Amazing Spider-Man. ¿Qué pasa? Luego los cómics de 48 páginas pues valían unos 3,50, que pues más o menos un precio asequible. Estoy hablando en líneas generales tanto en la distribuidora de CC Comics, que es la que distribuye a DC en España desde hace ya unos cuantos años, como a Panini Comics, que es la que distribuye Marvel. O sea, nos vamos a centrar en estas dos, aunque sí que es verdad que la subida de precio es generalizada en todos los sectores, como ya he explicado, el tema de la inflación y demás, y de otra serie de factores. ¿Qué pasa? Que de hecho voy a mostrar esta gráfica, que es hasta la llegada de la pandemia, o sea, del 2020, en el que
cada año los precios se fueron subiendo de forma progresiva hasta llegar a unos niveles que pues son bastante ya insostenibles. O sea, al menos para lo que viene siendo el bolsillo de un consumidor. O sea, puede ser más o puede ser menos, pero bueno, que esta no solo se ha visto afectado, o sea, el tema de las grapas no es lo único que se ha visto afectado, quiero decir, sino que también se han visto afectados los cómics que se conocen como tapadura, que son los típicos recopilatorios de historia, pueden ser de historias clásicas hasta, vamos, los tochales de toda la vida, para que nos entendamos, que pueden Y tener un montón de los tomos en páginas. general han subido también. O sea, Sí, yo creo que ha sido bastante globalizado en cuanto a tipo de formatos. mm, Lo que pasa es que sí que es verdad que ha sido muy notorio en las en las grapas. grapas. O sea, a Mm, mí lo que me parece más demencial es que te salga, o sea, ya, vale, sí, habrá excepciones y todo lo que tú quieras, pero hay muchas veces, en la gran mayoría de casos, que te sale mucho más económico comprarte un tomo que recopila esa historia que comprarte mm, las grapas. Cuando sí, se supone que debería de ser al revés. O sea, se supone que la grapa es un formato diseñado para ser más económico mm, y, por ejemplo, o sea, esto lo hemos hablado en algún momento, si bien los cómics son para todos los públicos, uno de los públicos, sobre todo en el género de superhéroes, al que más influenciado, bueno, más está llevado, son los adolescentes. Claro, tú a un chaval de 15 años, con la paga que le han dado sus padres, en otros tiempos sí podría llegar y decir, vale, pues hoy voy a seguir mis colecciones, voy a comprar Spider-Man, voy a comprar Batman, voy a comprar tal, y se hace sus colecciones mes a mes tranquilamente. ¿Qué pasa? Que a día de hoy cada vez es más complicado. O sea, yo el recuerdo que tengo, o sea, de cuando yo tenía a lo mejor 17 años, 16, que bueno, pues yo tenía mi paguita, yo hasta que no empecé a trabajar, pues tranquilito. Claro, yo hubo una etapa en la que sí, me podía comprar unas cuantas colecciones, grapa cada una estaba por unos 95, a lo mejor alguna un poco más cara porque a lo mejor fuera grapa doble o alguna sí, cosa por o el como se estilo. está mostrando aquí en la imagen que he Sí, o puesto, que es la sea, comparativa de por eso. 2018 a 2020. Pero luego Ah, fue subiendo, 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 subiendo. Y sí es verdad que al principio decía, bueno, vale, sí, es verdad. Por ejemplo, yo me acuerdo que con Panini el mayor cambio que hubo es que la calidad del papel mejoró muchísimo. O sea, por ejemplo, la diferencia que había entre Panini España y FC Comics era muy bestia. O sea, la calidad del papel era muy distinta. A día de hoy la calidad de papel es prácticamente la misma, o sea, mm, tienen una calidad los dos bastante buena. El tema, y bueno, ahí lo puedes llegar a comprender. ¿Qué pasa? Que con cada año, cada año, cada año, cada año, ha ido subiendo cada vez más. Y si tú te pones en la tesitura de un chaval, pues de eso, de una edad de, como digo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo compraba, que ya empezó a ver este cambio, yo al principio sí que podía seguir varias colecciones, pero luego llegó un momento en el que tuve que reducir bastante el número. O sea, porque no te lo podías permitir. Y es eso, o sea, tú un chaval, por ejemplo, de 15 años, que yo qué sé, le das a lo mejor 20 pavos, ¿vale? Y con esos 20 pavos se tiene que organizar. Es decir, vale, y vamos a poner el caso de que prefiera gastárselo todo en cómics, ¿vale? Todo en sí, cómics y no en otras cosas. sí, como puede ser, Eh, o incluso, era por ejemplo mi caso. O sea, yo por ejemplo, de sí, hecho a sí. mí me daban menos, a mí me daban 15 pavos al mes Mm, y apáñatelas y ya sí, está. sí, sí, porque a lo Y yo mejor, pues en prácticamente vez de. todo me lo gastaba en TVOs. Claro, porque a lo mejor en vez de Eh, cómics te lo puedes gastar en mangas o, yo qué sé, en ir al cine con tus pues ya no solo colegas manga, o. coño. En irte con los colegas al burger Sí, o en ir a o. ver una Sí, sí. película o cualquier cosa. De hecho, yo me acuerdo que tenía que ir ahorrando en pizquitas cuando quería ir a ver una película porque tenía que ir ahorrando la pasta porque la mayoría de la pasta me la gastaba en cómics. Mm, Y ya te digo, o sea, llegó un momento en el que tuve que replantearme dejar un montón de colecciones porque no se podía seguir. mm. Y creo que esto es el mayor error que se está cometiendo actualmente y es que se habla mucho del poco interés hacia el mundo del cómic, del poco interés de los chavales a la hora de leer estos productos y demás. Y creo que eso es falso, o sea, creo que es falso. Creo que de hecho estamos en una época en la que los cómics cada vez tiene más gente interesada en ellos, sobre todo hay mucha gente joven que les Y llama cada muchísimo la vez atención. son más El accesibles. problema está, claro, cada vez hay más formas de poder acceder a ellos. El problema está que cuando llegas a las tiendas y vas a comprarte tú tus cómics, el chaval se encuentra con unos precios desorbitados. Yo, por ejemplo, conversaciones con amigos más jóvenes que yo,
he visto conversaciones de gente que a lo mejor, pues yo qué sé, que quiere empezar con Spider-Man o que quiere empezar con ciertas cosas. Y yo, por ejemplo, muchas veces, yo, por ejemplo, con Spider-Man siempre recomiendo lo mismo, tú ya lo sabes, yo recomiendo Ultimate Spider-Man. Sí, Y igual que directamente yo, le digo, vaya. mira, píllate los tomos, tal, no sé qué. Hostia, pero es que es mucha pasta, tal, no sé qué. No sé si con las grapas, no sé cuántos. Y como sé que al final tampoco te creas que va a haber aquí una diferencia de decir, madre mía. Y de hecho, yo lo han visto. O sea, ha habido gente que luego lo ha visto y dice, joder, es que las grapas es caro. Y de hecho, mucha de esa gente luego lo que ha hecho es pues cogerse tomos